Angélica Medina Uscanga y soy estudiante de educación superior. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? Considero que tiene un valor importante porque, sin embargo, es algo que nosotros estamos teniendo desde, no sé, desde el kinder hasta la universidad y es un proceso en cuanto a nuestra formación. Creo que realmente es algo importante. ¿Cómo percibes la educación en la actualidad? La percibo como algo que nosotros tenemos un gran potencial o recursos realmente que podemos aprovechar y sacar lo mejor de ello para poder tener un buen progreso educativo. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? Considero que está basado en que una infraestructura sea adecuada para poder recibir no sé, alguna clase, que los maestros realmente tengan la preparación suficiente y la adecuada. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Sí, incluso hay una materia relacionada sobre ello que habla cómo la economía está relacionada a la educación y cómo realmente esta se puede aprovechar para sacar el potencial de la economía y cómo está relacionada en la educación para mejorar, no sé, la calidad educativa podría ser y cómo poder aprovechar los recursos en ella. Ok. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Creo que consistiría en que ahora nosotros estamos enfrentándonos a nuevos retos en cuanto a una virtualidad. Creo que uno de ellos sería que en las aulas se puedan impartir clases donde también esté basada, no sé, en la actualidad, basada en la virtualidad, que se puedan ocupar herramientas y que las aulas puedan habilitarse de esta forma adecuada. Hola, mi nombre es Fabián López López y soy estudiante de educación de nivel superior. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? Bueno, pues sabemos que la educación es como la rama principal básicamente pues prácticamente de toda nuestra vida, ya que de ella depende pues mucho conocimiento, el conocimiento que tengamos, la cultura que tengamos y cómo tratemos a las demás personas. Ok. ¿Cómo percibes la educación en la actualidad? Bueno, pues sabemos que México tal vez no sea uno de los países que la educación sea la de mejor calidad, ¿no? Pero pues creo que en algunas partes o incluso aquí en nuestro estado pues tal vez haya personas que sí le pongamos empeño, pero sí la educación aquí diría que es un poco regular. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? Este, los atributos podrían ser como los medios tecnológicos como los que contamos en la actualidad. Por ejemplo, esto ayuda mucho y mejora nuestra calidad educativa. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Sí, concuerdo con eso. Claro que es un valor determinante. Obviamente, si tenemos mala educación así, tal vez nuestra economía no salga a flote o por falta de educación no podamos superar o tener mayores ingresos. Okay. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Yo creo que lo que hace falta en México para que la educación salga a flote es tal vez un poco tener mayor vigilancia a los profesores, ya que pues algunos no realizan, digámoslo así, no realizan bien su trabajo, no le echan ganas o todo lo que pueden, ya que pues siento que eso es lo que falta, ¿no? Que estén un poco más vigilados. Hola, mi nombre es Ricardo May Sánchez, soy estudiante de nivel superior. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? La educación en mi vida tiene un valor muy significativo, ya que a través de mi educación me he formado como una persona con ética y valores, así como también futuramente me ayudará a tener una vida estable. ¿Cómo percibes la educación en la actualidad? En la actualidad, en la educación la percibo como promedia en el sentido de que no todos podemos tener educación y más por las nuevas modalidades que se están implementando,
haciendo a un lado las comunidades marginadas que se encuentran lejos de las cabeceras municipales, así como de las ciudades. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? Se puede considerar la infraestructura de la institución educativa, se puede considerar sí, qué tipo de arte, deporte se implementa en esas instituciones, tienen espacios de lectura, eso sería para mí. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Sin duda alguna, la educación siempre va a ser un factor determinante porque dependiendo de la educación que tengamos, dependerá mucho el trabajo que tenga cada persona en su vida, así como también del nivel económico y social que se encuentre, ya que en comunidades marginadas, por ejemplo, si la sociedad es campesina y siempre tienen esa ideología de no estudiar, siempre van a ser comunidades marginadas, alejadas de la sociedad, de las ciudades. Sí. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Una sería la implementación de espacios de lectura, tener bibliotecas en todas las instituciones, en todos los niveles, ya sea primaria, secundaria, preparatoria. Otra sería la implementación de deportes, así como la de cultura y artes, y tener internet, que es muy importante igual, ya con la nueva globalización, en las nuevas modalidades que se están implementando de espacios virtuales. Eso sería. Hola, mi nombre es Nidia Guadalupe Rodríguez Solano y soy estudiante del nivel superior. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? La educación tiene un valor muy importante tanto en mi vida personal, tanto en mi vida profesional, ya que con la educación obtenemos valores, obtenemos principios y referente a mi educación profesional obtengo conocimientos, habilidades, destrezas, entre otros. ¿Cómo percibes a la educación en la actualidad? Bueno, considero que la educación en la actualidad es buena, sin embargo siento que faltan algunas estrategias, algunos métodos en los cuales se puede implementar de mejor manera la educación y que sea de mejor calidad. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? Hablando de calidad educativa, podría ser cuando existen maestros preparados que realmente tengan vocación, cuando existen escuelas con una buena infraestructura, cuando existen escuelas capacitadas, en la actualidad hablando de tecnología, eso más que nada. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Claro que sí, creo que la educación es importante en la vida de todas las personas, más que nada para su desarrollo profesional, y en ello la economía entra en el sentido de que habiendo profesionales la economía tuviera una mejora. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Siento que sería, bueno, ahora con lo de la pandemia, como que hubiera, no sé, como cursos de actualizaciones más que nada en la tecnología, para no caer siempre en lo mismo, ¿no? Que hubieran otras estrategias de aprendizaje, que hubieran otros métodos en los cuales, tanto desde nivel básico hasta nivel superior, se pudiera aprender de mejor manera. Hola, mi nombre es María Estela Sánchez May, estudiante del nivel superior. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? Para mí es muy importante, ya que me ha llevado a vivir experiencias y con compañeros y maestros. ¿Cómo percibes la educación en la actualidad? Pues regular, ya que en nuestro país se necesita mayor inversión por parte del gobierno y por parte de todos los actores que conforman ella, ya que los padres de familia, tanto alumnos, administrativo y el gobierno.
¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? Para mí un atributo sería la infraestructura, poner innovación, ya sea televisiones, cursos a los maestros, implementación de programas de inglés, etcétera. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Claro que sí, ya que si existen profesionistas preparados, algunos países invertirían aquí en el país inclusive personas de aquí podrían ir a otro país y lo que ganan ahí podrían volver a invertir aquí en la economía del país. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Implementación del inglés en todos los niveles, que sea de manera obligatoria para todos, ya que el inglés es algo que en la actualidad lo está exigiendo y para todo trabajo ahora es indispensable. Hola, mi nombre es María del Carmen Velázquez Martínez y soy estudiante de la educación superior. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? Tiene un valor muy importante, ya que a través de esta voy adquiriendo conocimientos, habilidades, pero también me va inculcando valores y formas de comportarme. ¿Cómo percibes a la educación en la actualidad? Regular, en lo que cabe aquí en México, porque sabemos que en Finlandia pues es una educación más avanzada, ya que hay una mayor inversión económica tanto en los profesorados como en las escuelas. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? La infraestructura, porque si esta suele ser buena y suele estar cómoda, los alumnos se sentirán seguros al asistir consecutivamente a recibir sus clases. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Sí, porque a través de esta se van egresando arquitectos, químicos, médicos y por ejemplo los arquitectos nos ayudan a construir edificios, a construir escuelas y los médicos pues son los que se encargan de ver nuestra salud. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? En integrar otras materias a la educación. Una de estas podría ser la educación socioemocional, pues esta de alguna manera ayudaría a que los alumnos controlen de mejor manera sus emociones y ayudarlos a ser más asertivos. Hola, muy buenas tardes, soy Nicolás de Jesús Ramos Alcocer, estudiante de carrera universitaria en sexto semestre. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? Bueno, pues la educación más que nada en mi vida tiene un aspecto pues primordial, ya que con ella voy a obtener las competencias, pues más que nada, en la cual me van a ayudar pues a obtener un trabajo en cierta manera, a obtener esas competencias laborales que requiere la sociedad actualmente. ¿Cómo percibes a la educación en la actualidad? Bueno, la educación más que nada es como una herramienta que en cierta manera no te va a garantizar lo que es un trabajo, te va a dar las competencias necesarias, pero en sí no es la llave del éxito en general. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? ¿Qué atributos podemos decir? Pues más que nada lo que es la inclusión, podemos decir de aspectos de excelencia, aspectos de cobertura, aspectos de competencias que necesita la sociedad, entre otras muchas. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Más que nada, pues yo me iría en la cuestión de los valores. Los valores actualmente, pues como bien sabemos, están muy rezagados debido a las políticas, más que nada neoliberales que antes se llevaban a cabo con las reformas educativas de Enrique Peña Nieto, dejaron aspectos fundamentales. Ellos tenían el planteamiento de que la educación era para el trabajo, para el campo laboral y no para la vida, por lo cual pues el actual gobierno pues está rescatando
aquellos aspectos tales como los valores, el respeto, la humildad, valores básicos que se requieren actualmente y que pues están pues muy rezagados en este aspecto. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Es un factor clave, pero no lo es todo. La educación pues sí va a garantizar que haya aquellas personas competentes, pero la educación pues prácticamente para generar pues riqueza se requieren de otros factores, pero sí la educación pues en cierta manera sí va a dar paso a paso pues para la mejora de la economía de un país. Hola, me llamo Mónica Torres Gómez. ¿Qué valor tiene en su vida la educación? Bueno, para mí la educación tiene un valor muy importante ya que nos va a determinar como profesionales. En este caso, pues nos va a formar académicamente, donde vamos a obtener muchos conocimientos y vamos a estar aptos para un campo determinado. ¿Cómo percibes a la educación en la actualidad? Bueno, yo la percibo de una manera no muy buena, pero igual creo que se puede ir mejorando respecto al tiempo que va pasando, actualizar nuevos programas educativos para que su mejora sea muy eficiente, porque igual considero que no está muy bien del todo respecto a los programas educativos y a la inversión que se está dando en la educación. ¿Qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? Bueno, creo que un atributo que se puede considerar podría ser la infraestructura o el lugar, los materiales con que cuentan las escuelas, porque muchas veces no contamos con los recursos para poder dar una buena educación o brindar una buena educación. Las infraestructuras influyen mucho en el aprendizaje, ya que si no contamos con, no sé, en los tiempos de calor, si no contamos con un ventilador, un clima, puede ser distractor para que los alumnos no presenten una buena educación o su rendimiento no pueda ser el mismo. Entonces es importante invertir en las áreas educativas, sobre todo en los recursos para la educación. ¿Consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? Sí, considero que sí es muy importante, porque al momento de que nosotros somos estudiantes o empezamos a generar bueno, ya cuando salimos de la profesión empezamos a generar un ingreso, entonces consideramos que puede ser un factor en que podemos apoyar nosotros, igual prestar un servicio, y pues siento que eso nos apoyaría mucho. Si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? Bueno, la propuesta podría consistir en, no sé, podría ser como preparar más a los docentes en el ámbito educativo, y que todos, y sobre todo para que estén preparados en esta nueva actualidad que es más de tecnología, digitalización. Entonces considero que sería importante implementar esa parte en los docentes. Análisis de datos. Categorización. Las categorías son cada una de las áreas temáticas o temas de conversación que aparecen durante las entrevistas. En la tabla inferior se pueden observar a las 5 categorías con sus respectivos códigos. En la primera categoría, educación, acepción de enriquecimiento, se planteó la pregunta: ¿qué valor tiene en su vida la educación? A la cual el entrevistado número 5 da respuesta con que con la educación obtenemos valores, principios, conocimientos, habilidades y destrezas, al igual que lo plantea el entrevistado número 6, mencionando que va adquiriendo conocimientos, habilidades, inculcando valores y formas de comportarse. En cambio, el entrevistado número 2 nos dice que de ella depende mucho el conocimiento que tengamos, la cultura que tengamos y cómo tratemos a las demás personas. Por ello, la educación significa enriquecimiento, tanto cognitivo como cultural. Educación como herramienta, con la segunda categoría, se planteó: ¿cómo percibes a la educación en la actualidad? El entrevistado número 7 nos dice que a la educación más que nada como una herramienta,
De cierta manera no te va a garantizar lo que es un trabajo, sino que te va a dar las competencias necesarias, pero en sí no es la llave del éxito en general. Por otro lado, el entrevistado número 1 nos dice que la percibe como algo que nosotros tenemos con gran potencial o aquel recurso realmente que podemos aprovechar y sacar lo mejor de ello para poder tener un buen progreso educativo. Por ello, la educación es considerada como una herramienta, ya que de cierta forma nos va a dar las habilidades o competencias para incorporarnos a un campo laboral o para aprender a vivir en sociedad. Pero de cierta forma no es la llave del éxito en general, como lo plantea el entrevistado número 7. En la tercera categoría, calidad educativa, se planteó la pregunta: ¿qué atributos se pueden considerar cuando se habla de calidad educativa? El entrevistado número 4 nos dice que se puede considerar aspectos sobre la infraestructura, la innovación, los cursos a los maestros, la implementación de programas de inglés, etc., ¿no? El entrevistado número 2 nos menciona que podrían ser los medios tecnológicos con los que contamos en la actualidad. En cambio, por otro lado, el entrevistado número 7 nos dice que se pueden considerar aspectos de excelencia, aspectos de cobertura y aspectos de competencias, o como la inclusión. De cierta forma, cada una de las respuestas contribuye a lo que es la calidad de la educación. En la cuarta categoría, educación como medio de mejoramiento económico, se planteó la pregunta: ¿consideras que la educación es un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad? El entrevistado número 3 nos dice que dependiendo de la educación que tengamos, dependerá mucho el trabajo que tenga cada persona en su vida, así como también del nivel económico y social. Entonces, la educación podemos entenderla como un medio de mejoramiento, ¿no? Un medio de mejoramiento económico. En la quinta categoría, inclusión, la clave de la educación, se planteó lo siguiente: si pudieras hacer una propuesta para mejorar la educación en todos los niveles educativos, ¿en qué consistiría? El entrevistado número 6 nos dice que en integrar otras materias a la educación, como la educación socioemocional, que de alguna manera ayudaría a que los alumnos controlen de mejor manera sus emociones y los ayudará a ser más asertivos. Interpretación de datos. Primera categoría: educación, acepción de enriquecimiento. Al analizar las entrevistas, resalta considerablemente el conocimiento que se tiene como valor de educación, y de cierta forma es interpretado como un medio de enriquecimiento, tanto para las personas que forman o no parte de la sociedad, ya que sin duda es un factor necesario para poder avanzar socialmente hablando. Lo anterior es complementado por la Universidad Autónoma de México, que expresa en su Plan Nacional lo siguiente: la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Del lado derecho, en la gráfica Valor de la educación en la vida personal, 6 de 8 personas entrevistadas consideran que la educación tiene un valor importante, ya que con ella logran un enriquecimiento en valores, conocimientos y formas de comportamiento. Una persona de 8 la considera con valor importante ya que forma parte de su trayectoria de vida, y una de 8 la considera igualmente importante ya que le ayuda a crear nuevas experiencias. En la segunda categoría, educación como herramienta, sabemos que siempre que se habla de educación vamos creando conceptos nuevos, gracias a su amplio campo de desarrollo. Por ello, cuando mencionamos a la educación como una herramienta, lo asemejamos al medio por el cual obtenemos beneficios como habilidades, conocimientos, destrezas, entre otros. Tomando en cuenta la definición de Jorge Izaza, quien nos dice que la educación es un instrumento poderoso de igualdad en la sociedad, pues abre las puertas del progreso, aumenta las posibilidades de mejorar el nivel de vida de las personas y es el principal motor del desarrollo de un país. La percepción que se refleja en las entrevistas es que la educación es concebida como una herramienta fundamental
en la obtención de recursos o habilidades personales. Del lado derecho, en la gráfica Percepción de la educación en la actualidad, 3 de 8 personas encuestadas comprenden a la educación como una herramienta, la cual les dará oportunidades de calidad de vida según su nivel de preparación educativa. Y 5 personas de 8 entienden a la educación en nuestro país como regular. De cierta manera no fueron los más certeros cuando se les planteó la pregunta. Tercera categoría, calidad educativa. Al conocer los atributos que forman a la calidad educativa según los entrevistados, ciertamente están en lo correcto, ya que la calidad del sistema educativo es la cualidad que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad, como se plantea en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, la cual nos dice: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen al máximo el logro de aprendizaje de los educandos. Del lado derecho observamos a los atributos de la calidad educativa: infraestructura, actualización docente y aspectos de excelencia e innovación. 5 de 8 personas entrevistadas afirman que los atributos destacables, hablando de calidad educativa, son la infraestructura de la institución. 2 de 8 mencionan que la constante actualización docente es uno de los atributos de la calidad educativa. Y 1 de 8 considera los aspectos de excelencia e innovación en los programas como atributos esenciales hablando de calidad educativa. En la cuarta categoría, educación como medio de mejoramiento económico, sin duda cuando se habla de educación de cierta forma nos referimos a él como un sistema y un proceso a través del cual se va generando capital humano en pro de la sociedad. Por ello, la educación es pieza clave en el cimiento de toda cultura. La economía de un país, estado, municipio o sociedad es dependiente tanto de la agricultura y la industrialización, pero antes de ellos está la educación. Para entender esta categoría hay que entender a la educación como una inversión, ya que contribuye a la innovación mediante la creación de conocimientos nuevos sobre las nuevas tecnologías, procesos y productos. Nos dice Lao Tse: dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. En la gráfica del lado derecho, educación para el crecimiento económico, se observan o se definen aspectos como el factor clave y el factor determinante. 5 de 8 personas entrevistadas consideran a la educación como un factor determinante para mejorar la economía de la sociedad, ya que contribuye a la formación de profesionales. Y 3 de 8 la consideran clave pero no determinante, ya que te dará los conocimientos necesarios, mas no te asegurará un equilibrio económico. En la quinta categoría, inclusión, la clave de la educación, a lo largo de la historia de la educación encontramos varias acepciones de esta como conocimiento, habilidades, destrezas y formas de comportamiento. Cada día se crea algo nuevo referente con el aprendizaje, ya sean conceptos o percepciones. Por ello, la educación inclusiva es definida como un proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los alumnos. Un sistema educativo inclusivo solo puede ser creado si las escuelas ordinarias adaptan sus contenidos curriculares a una realidad más diversa. UNESCO 2009. En este sentido, la adquisición constante de recursos materiales como humanos van siendo elegidos con mayor complejidad, dependiendo sus características. Esto motiva a los profesorados a actualizarse constantemente en los problemas del presente y futuro próximo. En la gráfica del lado derecho, aspectos en mejora de la educación,
se encuentran tres factores: la innovación tecnológica, la actualización docente e incluir materias relacionadas con la salud mental. 2 de 8 personas entrevistadas consideran que la innovación tecnológica de las instituciones es primordial para atender el contexto actual y con ello mejorar la educación. 3 de 8 considera que la educación constante de la planta docente en ámbitos de capacitación en las nuevas tecnologías es fundamental para mejorar la educación. Y 3 de 8 considera que el integrar materias relacionadas con la salud mental contribuirá al mejoramiento de la educación en general. Por consiguiente, se plantea una propuesta de intervención educativa, que es una conferencia llamada Salud Mental y Educación Financiera, una vía al desarrollo de la sociedad. El objetivo de esta propuesta o de esta conferencia es crear conciencia sobre educación financiera en los jóvenes a través de una charla, con el fin de identificar que una buena salud mental interviene en la correcta toma de decisiones. Sabemos ¿no? que los jóvenes hoy en día son los más activos en el manejo de efectivo en línea o comercio electrónico, ya sea adquiriendo productos o servicios. Por lo tanto, la necesidad de intervenir en cuestión de una educación financiera y la importancia de tener un equilibrio emocional se rige por problemáticas como las estafas en línea, como el phishing o las malas decisiones al momento de jerarquizar sus necesidades. La Conferencia Salud Mental y Educación Financiera, una vía al desarrollo de la sociedad, será impartida en el nivel educativo medio superior o bachiller. La fecha de aplicación de la conferencia será el 10 de octubre del 2022, el Día Mundial de la Salud Mental. Tendrá una duración de 3 horas y será de 9 a.m. a 12 p.m. en la cancha de usos múltiples. La estructura de la conferencia iniciará de 9 a 9:20 con la presentación del conferencista y autoridades presentes. El desarrollo será de 9:20 a 11:30. Se presentará el objetivo de la conferencia, se definirá los conceptos de educación financiera y salud mental y la relación entre ambos conceptos, ¿no? De ello partirá la importancia de un buen equilibrio mental en la toma de decisiones. Y el cierre será de 11:30 am a 12 p.m. con recepción de preguntas y respuestas, habrá comentario final y la entrega de constancia de participación, en este caso al conferencista, ¿no? Bueno, sabemos ¿no? que la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona, ¿no? También determina cómo un ser humano maneja el estrés y cómo se relaciona con nosotros, ¿no? Por lo tanto, la educación financiera consiste en la capacidad de administrar el dinero, de planear para el futuro, ¿no? Por lo tanto, con esta conferencia se tocarán puntos importantes como recomendaciones o beneficios de llevar una buena salud mental. Por consiguiente, se hará conciencia en el uso del dinero en los jóvenes, ¿no? Para que de cierta forma logren tener o vayan en camino al desarrollo de una calidad de vida, ¿no? Que cuando hablamos de calidad de vida nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles, ¿no? Desde el bienestar personal, social o comunitario, hasta ciertos aspectos específicos, ¿no? De carácter, como mencionaba, personal o individual o grupal, ¿no? Entonces, a través de esta conferencia se logrará hacer conciencia sobre el uso del dinero y cómo la salud mental contribuye a la toma de decisiones. De cierta manera, si tenemos una buena salud mental o tenemos ese equilibrio mental, tomaremos sin duda las mejores decisiones en el ámbito económico para dirigirnos hacia un plan de calidad de vida. Aquí unas pequeñas referencias sobre el trabajo y pues ha sido todo. Gracias por observarlo.